Bienvenidos, vamos a trabajar en la actividad 8 del unidad 1, que van a encontrar en la página 33 del material de estadística 1. La actividad nos plantea un conjunto de precios de ventas de casas de una zona residencial de la ciudad de Córdoba, y nos pide que organicemos estos datos en una distribución de frecuencia, tomando intervalos, que confeccionemos un conjunto de gráficos que correspondan, y que hagamos algunas interpretaciones sobre esta información. Comencemos a trabajar. Antes de comenzar a resolver este ejercicio y cualquier otro con el que se enfrenten, lo primero que debemos tener en claro es cuál es la variable que vamos a analizar. Puede ser una o pueden ser más de una. En este caso, la variable a analizar es el precio de venta en miles de pesos. Le decimos variable a la característica que estamos estudiando sobre las unidades de observación. En segundo lugar, debemos clasificar esta variable. Las variables pueden ser numéricas, discretas o continuas, o pueden ser categóricas. ¿Qué creen que es la variable que estamos analizando en este caso? Precio de venta. Se trata de una variable numérica continua. Es fundamental tener claro estas dos cuestiones para seleccionar las herramientas adecuadas para organizar y representar los datos del problema bajo estudio. Pasemos al primer punto. Nos pide que organicemos los datos en una distribución de frecuencias, tomando 5 intervalos de clase con una amplitud de 18, comenzando con el valor 41. Para organizar los datos en una tabla de frecuencias, en casos como este, donde la variable es numérica continua, o en algunos casos donde tenemos una variable discreta, pero que asume una gran cantidad de valores distintos, es necesario agrupar esos datos en intervalos. Para construir los intervalos, vamos a seguir un conjunto de pasos. El primer paso es decidir la cantidad de intervalos apropiados. En nuestro ejemplo, utilizaremos 5 intervalos. Tengamos en cuenta que si elegimos pocos intervalos de clase, cada uno de los intervalos abarca muchas observaciones y perdemos información y es difícil detectar tendencias, ya que no conocemos cómo se comportan esos datos dentro del intervalo. Si elegimos muchos intervalos, contradecimos el objetivo que tenemos con una tabla de frecuencias de resumir la información. Se va a dificultar el análisis y tomar decisiones en base a eso. El segundo paso que debemos seguir para construir los intervalos de clase es obtener la amplitud de esos intervalos. ¿Cómo obtenemos esa amplitud? Lo primero que necesitamos es saber cuál es el rango de la variable analizada. Es decir, esa distancia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable. Y a ese rango lo vamos a dividir por la cantidad de intervalos que con los que hemos elegido trabajar. En este caso, si miramos la tabla de datos, la serie simple de datos que tenemos aquí, podemos encontrar que el valor máximo de la variable es 130 y el valor mínimo que asume la variable es 42. Haciendo esta diferencia, 130 menos 42, obtenemos el rango de la variable, en nuestro caso 88, que dividido en 5 intervalos, nos da una amplitud de 17,6. Esa amplitud que obtuvimos la vamos a redondear hacia arriba a un número entero, en este caso 18. Es recomendable que la amplitud de los intervalos sea todo igual para facilitar la interpretación. Y redondeamos hacia arriba la amplitud que nos obtuvimos directamente de los datos para asegurarnos de que vamos a incluir todos los valores observados. Esa nueva amplitud definida, C', nos permite obtener un nuevo recorrido, un nuevo rango definido, que va a estar dada por esa amplitud, 18 por la cantidad de intervalos, en este caso es 90. Ese nuevo recorrido, R' menos R, 90 menos 88, nos da dos unidades de diferencia, que vamos a agregar, una por defecto y una por exceso, es decir, una al límite inferior del primer intervalo, y nos va a quedar una unidad por encima del límite, en el límite superior del último intervalo. Es decir, el valor mínimo quedará definido como 42, mínimo valor observado de la variable, menos una unidad, en 41. El primer intervalo va a comenzar en 41. ¿Cómo obtenemos el límite superior del intervalo?
al límite inferior, 41, le vamos a adicionar la amplitud definida de los intervalos, 18. De esta manera, el límite superior queda en 59. El segundo intervalo comienza en 59 más 18, el límite superior queda definido en 77. Y así sucesivamente definimos los 5 intervalos de clase para este problema. El tercer paso para construir los intervalos de clase es establecer una regla general sobre los límites de los intervalos, para evitar doble conteo de las observaciones. En este ejercicio vamos a considerar intervalos semiabiertos por derecha, es decir, incluimos dentro del intervalo valores iguales al límite inferior. En la primera columna de nuestra tabla de frecuencias, vamos a colocar los valores de las variables agrupados en los intervalos tal cual los hemos definido. En la segunda columna de nuestra tabla resumen, hemos puesto la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo y nos va a servir como una representación de los datos que este incluye. ¿Cómo obtenemos esa marca de clase? El límite superior más el límite inferior sobre 2, un promedio simple de los límites del intervalo. 41 más 59 sobre 2 nos da la primera marca de clase, que es 50. 59 más 77 sobre 2 igual a 68, punto medio del intervalo. En la tercera columna hemos colocado las frecuencias absolutas simples que simbolizamos con n sub i. ¿Qué nos dicen las frecuencias absolutas simples? Es el conteo de las observaciones que se incluyen dentro de este intervalo. Es decir, ¿de dónde surge ese número 8? Es contar cuántas de las casas de las que relevamos los precios de venta tienen precios de venta entre 41.000 y 59.000 pesos. En este caso, son 8 las casas que tienen precios de venta entre 41 y 59.000 pesos. En el caso del último intervalo, por ejemplo, hay 8 casas que tienen precios entre 113.000 y hasta 131.000 pesos. Recordemos que incluimos dentro del intervalo valores iguales al límite inferior. Entonces, estas casas que tienen un precio de venta de 113.000 pesos están contabilizadas en este último intervalo. Por eso es importante definir claramente cuáles son los límites, cómo los vamos a considerar, si semiabiertos por derecha o semiabiertos por izquierda, para no contarlos dos veces. La suma de las frecuencias absolutas simples nos da n, que es igual al total de observaciones, en este caso 40. La próxima columna nos indica la frecuencia relativa simple, que simbolizamos con h sub i. La frecuencia relativa simple nos muestra la proporción de casos que caen en cada uno de estos intervalos de clase. ¿Cómo lo obtenemos? Dividiendo la frecuencia absoluta simple en el número total de casos. Es decir, el 10% de las casas observadas tienen un precio de venta de entre 59.000 y 77.000 pesos. ¿Cómo lo obtuvimos? Dividiendo 4 casas, que son las que cumplen con esta condición, en el total de observaciones, 40. La frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, n mayúscula y h mayúscula sub i, lo que nos va a mostrar es la cantidad de elementos o la proporción de estos elementos hasta cierto valor de la variable. Por ejemplo, tenemos 23 casas que tienen un precio de hasta 95.000 pesos. 23 casas presentaron un precio de venta de menos de 95.000 pesos. Acumulamos hasta ese valor de la variable. ¿Cómo lo obtuvimos? En este caso, que son absolutas acumuladas, contamos la cantidad de casas con un precio menor a 95. Vamos a hacerlo sumando la frecuencia absoluta simple. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo, nada más que en proporción de casos. Es decir, la proporción de casas que tienen valores de venta de hasta 113.000 pesos es de 0,80. ¿Cómo lo podemos obtener? Sumando las frecuencias simples, acumulando las frecuencias relativas simples hasta ese valor de la variable, o, por ejemplo, dividiendo la frecuencia absoluta acumulada, 32, en el total de observaciones, 40. Veamos algunas interpretaciones que surgen
de esta tabla, si bien ya las vimos en la presentación en la filmina anterior, podemos ver que hay 8 casas, si leemos una frecuencia absoluta simple, vemos que hay 8 casas que tienen un precio de venta entre 41 y 59. El 28% de las casas tienen un precio de venta entre 77.000 y 95.000 pesos. Podemos ver que hay 12 casas que cuestan hasta 77.000 pesos, menos de 77.000 pesos, el límite inferior, recordemos que está incluido en el siguiente intervalo. O que el 58% de las casas cuestan menos de 95.000 pesos. La misma tabla de frecuencias la podemos armar con el programa de Infostat. En el material de estadística 1, en la página 28, tienen las instrucciones para armar esta tabla de frecuencias. ¿Se animan a armarlo ustedes? LI es el límite inferior del intervalo, LS el límite superior, MC la marca de clase, frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, absoluta acumulada y relativa acumulada. El punto B del ejercicio nos pide que confeccionemos los gráficos que corresponden. Para representar gráficamente las frecuencias simples, ya sean absolutas o relativas, de una variable numérica continua, vamos a utilizar histogramas o polígonos de frecuencias. En el caso del histograma, sobre el eje de abscisas, vamos a marcar los límites de los intervalos, es decir, la variable que estamos analizando, precio de venta representada sobre el eje de abscisas, donde marcamos los límites de los intervalos de clase. Y vamos a levantar un rectángulo sobre el eje de ordenadas hasta el nivel de su frecuencia, sea relativa o absoluta simple. Tanto el gráfico de histograma como el gráfico de polígono de frecuencias son gráficos de superficie. Nos permiten ver rápidamente cuál es la forma de la distribución, donde se concentran la mayoría de los valores. Por ejemplo, en este caso vemos que la mayoría de las casas tienen un precio de venta entre 77.000 y 113.000 pesos. Están principalmente concentrados en ese intervalo. Si suavizamos los extremos de cada intervalo, el histograma se va a transformar en un polígono de frecuencias. Para construir un polígono de frecuencias, se van a marcar los puntos medios o marcas de clase de cada uno de los intervalos. Y se van a agregar 2 intervalos con frecuencia 0, uno al comienzo y uno al final, para poder cerrar el gráfico sobre el eje horizontal. Uniendo esos puntos, vemos que nos queda el polígono de frecuencias. Nos muestra la forma de la distribución, al igual que el histograma, y podemos ver, al igual que recién, que los datos están principalmente concentrados entre 77.000 y 113.000 pesos. Vean que acá están graficadas las frecuencias relativas. Pueden probar de hacer estos gráficos o hacer los mismos gráficos para las frecuencias absolutas simples. Para representar las frecuencias acumuladas, también, ya sean absolutas o sean relativas, pero acumuladas, para datos numéricos continuos, lo que vamos a utilizar es el gráfico de ojiva. En este caso, de ojiva en base menor, es decir, para valores acumulados menores o iguales que el límite inferior del intervalo. Para construirlo, los puntos de coordenadas van a estar dados por el límite inferior de cada intervalo de clase y la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Es decir, para el primer intervalo, ¿cuánto tenemos acumulado para el intervalo anterior? 0. Para el segundo intervalo, el límite inferior del intervalo y frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Límite inferior, frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, 0,20. Y así sucesivamente hasta el último intervalo en el que vamos a graficar tanto para el límite inferior, el valor acumulado hasta el intervalo anterior, 0,80, y en el límite superior, la frecuencia acumulada total,
que es 1 en este caso, porque son las relativas acumuladas. ¿Qué podemos ver en este gráfico de ojiva? Cómo se van acumulando los valores. Por ejemplo, si leemos desde el eje de ordenadas hacia el eje de abscisas, podemos ver que el 20% de las casas tienen un precio de venta menor a 59.000 pesos. Si hacemos una lectura desde el eje de abscisas hacia el eje de ordenadas, podríamos ver, por ejemplo, el porcentaje de casas que tiene un precio menor a 95.000 pesos es de aproximadamente el 60%. Siguiendo las instrucciones que tienen en el material de estudio, en este caso en la página 30, se animan a hacer estos gráficos en Infostat para frecuencias absolutas, tanto los gráficos para absolutas simples como acumuladas, o repetir los gráficos que están aquí. Pueden jugar con los colores, con los límites de los ejes, para que les quede representado la tabla de frecuencias que armaron con sus 5 intervalos. En el punto C, el ejercicio nos pregunta ¿cuántas casas cuestan entre 77.000 y 95.000 pesos? ¿De qué parte de la tabla podemos ver eso? ¿Cuántas casas cuestan entre 77 y 95.000? De la frecuencia absoluta simple, podemos observar que hay 11 viviendas que tienen un precio de venta en ese rango. El punto D nos consulta sobre qué porcentaje de casas se venden con un valor entre 77.000 y 95.000. Para ver el porcentaje de observaciones que caen en ese rango de valores, podemos observarlo en las frecuencias relativas simples. En este caso, el 28% de las casas se venden en un valor entre 77.000 y 95.000 pesos. Finalmente, nos pregunta aproximadamente cuál es el porcentaje de viviendas que se venden en 77.000 pesos o más. Veamos que las frecuencias absolutas acumuladas las tenemos para valores menores o iguales al límite superior del intervalo. Por lo tanto, ¿podemos leerlo directamente de las frecuencias relativas acumuladas? No. Para ver cuál es el porcentaje de viviendas que se venden en 77.000 pesos o más, una de las opciones que tenemos es sumar las frecuencias relativas simples a los intervalos de valores que corresponden a estas características, es decir, los últimos 3 intervalos. Casas que se venden entre 77 y 95.000, entre 95 y 113, y entre 113 y 131.000. 0,28 más 0,23 más 0,20, 0,70 es el porcentaje de casas, la proporción de casas que se venden en más de 77.000 pesos. ¿Hay alguna otra alternativa para hacer este cálculo? Otra forma que tenemos para hacer este cálculo es al total restarle la proporción de casas que se venden en menos de 77.000. De las frecuencias relativas acumuladas, podemos observar que el 30% de las casas tienen un valor de venta menor a 77.000. Por lo tanto, el 70% restante tienen un precio de venta superior a ese valor. Y aquí ha terminado el ejercicio. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.